Bienvenidos, buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar, el webinar de rutinas de mantenimiento. ¿Listo? Vamos a encender nuestra cámara para que nos podamos ver de una mejor manera y nos podamos tener como ese acercamiento con ustedes. Entonces, bienvenidos a este webinar, el webinar del día de hoy. Vamos a estar mi compañero Juan Camilo Ochoa y yo, Jonathan Yepes. Vamos a explicar y a dar a entender cómo crear, cómo controlar y cómo automatizar nuestro plan de mantenimiento a través de las rutinas de mantenimiento. Si durante la charla tienen alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, tenemos habilitada la opción de preguntas y respuestas para ir dando respuesta en tiempo real. De igual forma, si en este tiempo, si el tiempo no lo permite, vamos a elegir algunas preguntas y darle esa respuesta en vivo. Entonces, en este corto tiempo que vamos a tener juntos, vamos a sumergirnos en el mundo de las rutinas de mantenimiento. Vamos a aprender por qué un plan de mantenimiento es tan importante y vital para la flota. Vamos a aprender cómo definir un buen plan de mantenimiento preventivo óptimo para cada tipo de operación, cómo evaluar un plan de mantenimiento preventivo y cómo crearlo. Finalmente, vamos a revisar también algunos indicadores claves para mejorar continuamente el mantenimiento preventivo. Entonces, antes de empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Jonathan Yepes. Soy Customer Support Specialist para Cloudfleet hace ya 3 años aproximadamente y he trabajado en el área de mantenimiento de flotas hace más de pocos 5 años aproximadamente también. Estoy muy contento de poder compartir mi conocimiento y experiencia con ustedes el día de hoy. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Camilo para que se presente y también nos cuente un poco acerca de eso. Vale, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, Bueno, feliz de estar el día de hoy con ustedes, agradecido porque puedan compartir este espacio con nosotros. Me presento también, mi nombre es Juan Camilo Ochoa, yo soy Customer Support Specialist para la compañía de Cloudfleet. Nuevamente, gratificado pues como por el poder compartir este espacio con ustedes. Soy ingeniero mecánico, cuento con alrededor de 7 a 8 años pues con experiencia en las áreas de mantenimiento, más enfocado pues en el sector transporte. Aspiro poder ser de gran ayuda en el entendimiento de los conceptos que vamos a hablar el día de hoy y poderles brindar esas pautas, guías y posiblemente muchas soluciones a lo que podemos estar enfrentándonos día a día con nuestras flotas, con el transporte y con todo lo que se venga pues todo lo que acarree pues como la administración directamente de nuestras flotas y de nuestros activos. Y vamos entonces a dar inicio sin más preámbulo como para que podamos aprovechar cada minuto del espacio que tenemos hoy y podamos ojalá aprender muchos temas también acompañados pues con mi compañero Jonathan. claro, Camilo. Entonces, vamos a apagar las cámaras mientras estamos dando como tal la explicación para optimizar el recurso de Internet y que no presentemos ninguna falencia. ¿Te parece entonces? Vale, excelente. ¿Listo? Adelante, Camilo. Listo, Jonathan. Vamos entonces a dar un inicio. Por acá pasó la diapositiva. Y vamos a comenzar identificando, digamos, los 3 tipos principales de mantenimiento que podemos gestionar en nuestras flotas, ¿cierto? Entonces tenemos inicialmente nuestro mantenimiento preventivo. También vamos a tener un mantenimiento predictivo, que ya también lo vamos a explicar, y vamos a tener un mantenimiento correctivo. Digamos que cada uno de estos tienen un enfoque y sus propias ventajas, y digamos que algunos también pueden tener sus desafíos, ¿cierto? Pero la elección depende de la necesidad específica de cada empresa. El presupuesto también digamos que el presupuesto disponible va a ser uno de los puntos a tener en cuenta, y también el contexto operacional de nuestros vehículos. Pues porque sabemos que quienes estamos aquí, digamos que podemos decir que entre todos el 70-80% de nosotros tenemos algo totalmente diferente con las demás flotas que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre el mantenimiento preventivo. Digamos que esa es la clave para mejorar el rendimiento y la vida útil de los vehículos de cada flota, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto va enfocado o que implica realizar inspecciones y reparaciones regulares antes de que ocurran daños o averías. Esto digamos que nos ayuda a disminuir costos, tiempos de inactividad y de pronto garantizar la seguridad incluso de los conductores
conductores y de los demás operadores viales, y también de lo que se está transportando, que es como lo que más tenemos que cuidar, diferente a nuestros vehículos directamente, que son nuestros activos. Con el chequeo preventivo se puede, cuando se posterga o no se realiza, digamos que es posible que la empresa se enfrente a problemas graves que pueden ser, no sé, de pronto daños en el motor o algún tema de estructura o alguna otra parte del vehículo que son bien importantes, retrasos en la entrega de mercancías o los servicios que estemos transportando, disminución de la productividad, digamos de pronto el aumento de la inactividad causada por temas de averías o relacionados pues con fallas directamente, accidentes que también son bien importantes y podrían causar lesiones o incluso pues Dios no lo quiera la muerte de alguno de nuestros conductores o demás operadores viales, y es por esto esencial que los vehículos de una flota se sometan a un mantenimiento preventivo de calidad, ojalá antes de que ocurran accidentes o fallas como lo mencionaba. Y es importante también aclarar que estos deben ser programados y deben incluir las revisiones y reparaciones necesarias para cada vehículo. Digamos que este plan debe establecer las fechas en que se pueden estar llevando a cabo las tareas a realizar, ¿cierto? Ya sea o por tiempo o por kilometraje, porque nos encontramos pues como con diferentes flotas y con diferentes tipos de medir cada uno de los vehículos. Además de esto, los vehículos deben ser inspeccionados regularmente, se puede apoyar las tareas de mantenimiento para poder detectar cualquier daño o desgaste en los componentes clave, y digamos que esto incluye, no sé, digamos los neumáticos, por ejemplo, los frenos, los sistemas de suspensión, la transmisión y tal vez otros componentes pues que se puedan incluir en los preventivos, ¿cierto? Vamos entonces, una vez terminado o hablado sobre el tema del preventivo, vamos a tener como ese socio, ese que puede ir de la mano, y es el mantenimiento predictivo. Digamos que este es más complejo porque puede requerir temas de tecnología especializada, puede ser más eficiente a largo plazo, digamos que este está asociado directamente al mantenimiento preventivo, pero ¿esto por qué? Porque ambos persiguen el mismo enfoque, y el enfoque es conseguir que no llegue a producirse la avería y que eso no nos, digamos, no nos afecte al momento de establecer un sistema que controle y evite la falla, ¿cierto? El mantenimiento predictivo, digamos que se encarga de prevenir que se produzca una avería mediante el control programado del vehículo. Y digamos que eso a través de diferentes, puede ser de sistemas de medición y control, aunque también lo podemos hacer pues directamente nosotros o con nuestros colaboradores de cada compañía, haciendo un registro periódico de esas evidencias y de esas inspecciones, ¿cierto? En la práctica, este tipo de mantenimiento se realiza sobre los componentes de los vehículos, digamos que analizando diferentes aspectos del funcionamiento de cada componente, donde se puede identificar también, no sé, algo fuera de lo normal que pueda estar causando una falla a futuro, y esto va a ser con una previa identificación, y nos va a permitir también localizar de manera preventiva, digamos, el foco de una avería antes de que se produzca, como se los decía, que pueda conllevar a una ventaja económica y obviamente operativa, porque vamos a estar allí pues como a la disponibilidad de nuestros vehículos. Esto debido a que se localiza la causa raíz del problema y nos lleva a actuar de manera eficaz, reduciendo los tiempos de inactividad, aumentando la vida útil del vehículo y digamos también pues lo principal que serían sus componentes en general. Algunos fabricantes de vehículos actualmente y hace algún tiempo vienen incluyendo dentro del mantenimiento preventivo acciones de mantenimiento predictivo, y en estas utilizan sistemas y software que puedan medir y digamos analizar aspectos como vibraciones, temperatura, calidad de líquidos, calidad de los aceites, puede ser presencia de componentes en los fluidos también por como tipos de análisis de aceite, ruidos fuera de lo normal y extraños, cambios de estructura y muchas otras indicaciones, ¿cierto? Y estos seguimientos pueden realizarse actualmente gracias a sensores y a dispositivos que conocemos en el mercado como IoT, que permiten recopilar pues como en tiempo real todos esos datos para llevar una trazabilidad pues como acertada a la información. Digamos que cada vez se utilizan más esos sensores inteligentes en vehículos que nos permitan establecer un mantenimiento predictivo, digamos, continuo, ¿cierto? Esto con la finalidad de que ya no sea necesario acudir al taller para llevar a cabo no sé, las mediciones o el análisis y los registros de todo lo que se está identificando, sino que con estos podemos captar en el sitio puntual donde se está ejecutando por medio de sensores lo que se traduce en disponibilidad operativa, ¿cierto? Entonces podemos también
asociado a ese preventivo y a ese predictivo, ligarnos directamente con los mantenimientos correctivos. El mantenimiento correctivo lo podemos definir como aquel que está diseñado para solucionar una falla, ya sea en el momento que se produce o posterior, que ya lo vamos a hablar también. El enfoque del mantenimiento correctivo pasa por solucionar lo que falló en el menor tiempo posible para que el vehículo vuelva al servicio sin afectar, aunque ya digamos que nos está afectando algo, pero afectando lo menor posible y que el impacto de la parada sea lo menor, ¿cierto? Entonces, básicamente es enfrentarse a un imprevisto y tratar de solucionarlo, bien sea en el lugar en el que se produce o se repara de manera temporal, como lo mencionaba hace un momento. Hacemos una reparación de manera temporal de esta avería para que, pues eso como con el objetivo de poder decir que el vehículo va a ser intervenido y llevado a taller lo antes posible sin necesidad de que afecte otros componentes, ¿cierto? Entonces, para esto podemos identificar que dentro de los mantenimientos correctivos podemos encontrarnos principalmente con dos tipos de mantenimiento. Vamos a hablar del programado y del no programado. Entonces, digamos que el programado o planificado, que sería su sinónimo, se puede realizar cuando se identifica un problema potencial en un equipo o sistema. Pero la reparación se puede programar para un momento futuro, sin causar interrupciones significativas, sin tener pues como ese altercado directamente. Y este tipo de mantenimiento ofrece la ventaja de poder planificar y preparar adecuadamente la reparación, lo que puede resultar en un trabajo más eficiente, lo que puede generarnos posiblemente menos costos y además puede generar menor trastorno en la operación de la flota, ¿cierto? Y nos encontramos también con lo que llamamos el no planificado o no programado. Se realiza normalmente cuando un equipo o un sistema falla sin previo aviso y necesita reparación inmediata, ¿cierto? Entonces este tipo de mantenimiento se realiza sin programación previa y generalmente se considera una respuesta a una emergencia porque la prioridad es restaurar el equipo o el sistema a su funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque el equipo nos falló sin que lo contempláramos, sin que lo tuviésemos pues como presupuestado, pero debemos darles una solución inmediata y no nos dio el tiempo de generar una programación, ¿cierto? Entonces esto nos va a llevar a solucionarlo para minimizar en lo más posible la interrupción de las operaciones. Y aunque el mantenimiento correctivo puede parecer una solución rápida a corto plazo, digamos al generar ahorro en la reparación, entonces vamos a decir, no, es que en el momento yo voy a reparar simplemente cuando se me dañe porque no se va a hacer ni preventivos ni predictivos, no voy a hacer una revisión, no voy a hacer una asignación de recursos previamente y no voy a hacer una parada al vehículo, pero a largo plazo puede ser pues aún mucho más costoso. ¿Por qué? Porque puede afectar negativamente a la operatividad de la flota. Sin embargo, digamos que es importante incluirlo en los planes de mantenimiento para resolver problemas de imprevistos. Entonces debemos testar de la mano tanto el preventivo y predictivo, que son esos antes de que se genere, como el correctivo, que es la solución temprana y lo más rápido posible para no afectar la disponibilidad. Independiente si se planifica un mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo, digamos que es aconsejable que la empresa tenga un sistema que garantice un cuidado y vigilancia de los vehículos constantemente y que al mismo tiempo tenga una infraestructura propia o ajena, como puede ser por ejemplo un proveedor o lo que vemos mucho hoy en día que es la figura in-house. Entonces esto lo podemos adecuar para solucionar cualquier tipo digámoslo como de incidencia y nos va a llevar a una planificación y capacidad de solución de problemas tempranos, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a implementar un plan de mantenimiento adecuado a una, no sé, inversión inteligente, que nos permita de pronto proteger la inversión, que nos permita aumentar la rentabilidad del negocio y que nos permita también contribuir a la seguridad vial y al medio ambiente. No sé de pronto qué opina Jonathan con respecto a lo que acabo de contarles. Camilo, correcto, no, totalmente de acuerdo. De hecho, es importante todo eso que nos acabas de mencionar, porque hay que tener en cuenta cuál es el tipo de mantenimiento que vamos a implementar para poder aumentar la productividad, la eficiencia y pues, ende, la rentabilidad de nuestra flota. Y esto lo vamos a lograr o poder observar al tener un buen plan de mantenimiento que se adecue a nuestra operación y que nos permita reducir significativamente los costos operativos y esos tiempos de inactividad. Aunque puede parecer que a primera vista, ¿sí?, como en ese primer plano, vamos a percibir que el mantenimiento preventivo implica gastos, llamémoslos innecesarios. A largo plazo esta estrategia puede resultar en ahorros significativos.
porque vamos a lograr abordar esos problemas menores antes de que se conviertan en problemas graves. Y pues esto se logra cuando evitamos reducir las averías inesperadas que van a generar gastos considerables en reparaciones, repuestos, manos de obras y tiempos de inactividad. De hecho, hay un estudio que realizó el Departamento de Transportes de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés DOT, donde reveló que las empresas que implementan un plan de mantenimiento adecuado pueden reducir hasta un 25% los costos de reparación. Y también otro informe generado por la Asociación Nacional de Administradores de Flotas, por sus siglas en inglés NAFA, el mantenimiento preventivo puede reducir costos de reparación entre un 30 y un 40%. ¿Qué quiere decir todo esto? Aproximadamente por cada dólar que se invierte en el plan de mantenimiento preventivo, se puede lograr ahorrar hasta $4 en costos de reparación. Y ahora, no solo vamos a reducir con un buen plan de mantenimiento los costos de reparación, sino que también vamos a lograr disminuir el tiempo de inactividad. Y esto sabemos que implica la pérdida directa de la productividad, entregas tardías, insatisfacción del cliente y costos adicionales, que también un estudio que generó la Asociación Americana de Camiones, por sus siglas en inglés ATA, el tiempo de inactividad promedio de un vehículo por avería es de 2.5 días y que esto puede representar aproximadamente $1,000 para cada empresa. De esta misma forma, el plan de mantenimiento, aunque nos va a ayudar a disminuir todos estos costos y estos temas operativos, también nos va a ayudar a mejorar la seguridad vial, ya que con inspecciones regulares vamos a identificar y abordar esos problemas que van a poner en riesgo la seguridad tanto de nuestros conductores como de los demás actores viales. Hay un estudio realizado por la Asociación Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, por sus siglas en inglés NHTSA, donde reveló que los vehículos con un historial de mantenimiento deficiente tienen 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente y que alrededor del 13% de los accidentes de tráfico involucran vehículos de empresas con fallas mecánicas o con problemas en los planes de mantenimiento. Es decir, un vehículo que tiene un buen plan de mantenimiento es un vehículo mucho más seguro para los conductores, pasajeros, los demás usuarios de la vía y hasta para la propia carga. Entonces, eso también es un punto importante a la hora de nosotros configurar el plan de mantenimiento para lograr disminuir o minimizar este riesgo. También el plan de mantenimiento debe ir ligado, y justamente por el tema de la seguridad vial, a la normatividad o la legislación nacional. Si bien sabemos, la mayoría de los países tienen diferentes regulaciones que pueden exigir a las empresas mantener las flotas en buen estado, y que cuando se incumplen esa normatividad, pues esto nos va a derivar en multas, en sanciones, y yendo muy al extremo, pues se puede haber una inhabilitación de la licencia de operación. Entonces, dependiendo de la ubicación y del tipo de flota, es posible que existan regulaciones y requisitos legales relacionados con el tema de mantenimiento. Por ejemplo, en Colombia, uno de los puntos muy críticos que nos exigen es inspecciones periódicas, como por ejemplo los checklists, los preoperacionales. También en algunos casos exigen registros de mantenimiento y cumplimiento de estándares de seguridad en equipos específicos, ¿vale? Entonces también esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque adicional a todo lo que ya hemos visto, el plan de mantenimiento nos va a ayudar a reducir un desgaste prematuro del vehículo y de todos sus componentes. Y esto nos va a ayudar a que la vida útil va a aumentar y que se van a reducir esa necesidad de reemplazos de componentes costosos del equipo. Hay un estudio generado por la Universidad de California donde indicó que un plan de mantenimiento adecuado puede durar hasta un 20% más, puede aumentar, la vida útil de los vehículos un 20% más con respecto a los vehículos que no tienen. Y que un plan de mantenimiento en la gestión de flotas ayuda a que los camiones duren promedio 7.7 años en comparación con 5.6 años de los vehículos que no se realiza un plan de mantenimiento. En sumatoria con esto, hay otro estudio realizado por la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles, por sus siglas en inglés NADA,
realizó un estudio donde encontró que los vehículos con un historial de mantenimiento completo se pueden vender hasta por un 10% más que aquellos que no lo tienen. Es decir, que aquí es donde vamos a encontrar esa forma de retribuir o de recuperar esa inversión inicial que ejecutamos con nuestro plan de mantenimiento preventivo. Entonces, con todo lo anterior, que ya sabemos que nos va a ayudar a optimizar y a mejorar la rentabilidad de nuestra empresa, un buen plan de mantenimiento también nos va a ayudar a fortalecer la imagen y la reputación. ¿Por qué? Porque al mejorar el rendimiento y la confiabilidad de nuestra empresa, pues esto se va a ver directamente relacionado o reflejado en la satisfacción de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de los demás interesados en nuestra empresa, posibles clientes. Al evidenciar que una empresa tiene una confiabilidad basado en un buen plan de mantenimiento, pues van a confiar mucho más, por ende se van a lograr muchas más ventas y eso aumenta la productividad. También con este plan de mantenimiento, un plan bien ejecutado, vamos a lograr disminuir las emisiones contaminantes y con esto pues vamos a demostrar ese compromiso y esa responsabilidad de nuestra empresa para con el cuidado del medio ambiente, que sabemos que al día de hoy es algo que todos tenemos en la mira, que es algo que todos tenemos que tener enfocados porque ya estamos viendo como las consecuencias. ¿Listo? Entonces, ahora acabamos de hablar de esas ventajas o esos beneficios o esas variables donde el plan de mantenimiento va a ver como esas buenas respuestas, pero también tenemos que conocer la otra cara, es decir, cuáles son esas posibles desventajas que puede tener la implementación de un plan de mantenimiento preventivo. Y la primera, y quizás donde las empresas siempre van a ver ese riesgo, es ese costo inicial. Sabemos que implementar ese programa de mantenimiento preventivo, pues siempre va a requerir una inversión inicial significativa en términos de tiempos, de recursos, de personal especializado y pues toda la logística que ya hemos venido mencionando. Pero, como también lo mencioné anteriormente, es algo que con el tiempo vamos a ver cómo se recupera esa inversión. Entonces, digamos que ese costo inicial podría ser una desventaja dependiendo de cómo se mire o de la óptica que miremos este punto. Una segunda posible desventaja es un posible sobremantenimiento. Este sobremantenimiento se da de dos formas. La primera es cuando se lleva a cabo mantenimientos excesivos. Es decir, yo no planifico correctamente mis mantenimientos y los hago con un tiempo o un lapso de tiempo muy corto entre cada uno de ellos. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Que voy a hacer reemplazos de componentes que quizás su vida útil era un poco mayor y voy a hacer muchos más mantenimientos en un largo periodo de tiempo. Entonces voy a incurrir en gastos excesivos. La segunda forma se da por desconocimiento de las condiciones reales de los equipos. Ya esto pasa, ya el caso contrario es cuando los ciclos de mantenimiento son muy largos. Y este plan, cuando esos son muy extensivos por tema, por ejemplo, que quieren reducir costos de mantenimiento, lo que vamos a hacer es que ya no vamos a prevenir las fallas. ¿Sí? Entonces va a hacer que ocasionen vehículos con más tiempo de inactividad y por ende gastos correctivos mayores. Aquí la importancia de lograr identificar el nivel de prevención que debemos de tener con nuestra flota. Y hay que hacer un muy buen estudio, un muy buen análisis para identificar cuál es ese punto de equilibrio entre los recursos empleados para el mantenimiento versus la necesidad real de la flota. Saber cuánto puedo gastar y en qué tiempo puedo gastar. Entonces, basado en esto último, pues es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos, todas estas posibles, todos estos componentes a tener en cuenta para poderlo configurar. ¿O qué opinas ahí, Camilo, con ese tema de la configuración como tal del plan de mantenimiento? Jonathan, totalmente de acuerdo, la verdad. Dame un segundo, paso la diapositiva. ¿Por qué? Porque a partir, pues digamos que aparte de definir un plan de mantenimiento preventivo, es bien importante que ese plan sea lo más óptimo posible para cada operación, ¿cierto? Entonces es por eso que vamos a hablar un poco también sobre cómo se define el plan de mantenimiento preventivo para una operación de forma óptima, ¿cierto? Una operación lo más óptimo posible. Entonces vamos a iniciar hablando sobre los objetivos.
Entonces, para definir el objetivo de la empresa, digamos que es fundamental contar con un entendimiento completo del contexto operacional, que ya también lo vamos a hablar, las necesidades específicas de la empresa y digamos también como establecer metas claras y medibles, obviamente, antes de implementar un plan de mantenimiento, ¿cierto? Entonces esto nos va a permitir estandarizar los resultados obtenidos y obviamente evaluar el éxito de lo que se va a ejecutar. Entonces hablemos de que los objetivos del plan de mantenimiento pueden variar según el tipo de operación e pueden incluir desde la reducción del tiempo de inactividad hasta el aumento de la vida útil del vehículo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa mejora va a ir ligada directamente a la eficiencia operativa y a la disminución de los costos de mantenimiento. Como se los mencionaba, tenemos que tener muy en cuenta también el contexto operativo. ¿Por qué? Porque hablar del contexto operativo de los vehículos implica, digamos, una serie de actividades pues digamos como que cada una con su propia demanda o desafío, por decirlo así, ¿cierto? Entonces es crucial tener en cuenta el contexto operacional específico, digamos, al definir el plan de mantenimiento. Por ejemplo, hablando de algún sector, de algunas flotas que digamos que no tienen desviaciones muy agrestes o muy sencillas, entonces vamos a decir que por ejemplo un chequeo básico puede ser más o menos cada 5.000 kilómetros, ¿cierto? Hablando como en estándares normales muy comunes, ¿cierto? Mientras que a una revisión más exhaustiva que incluya cambios, posibles ajustes también y que pueda necesitar pues como una intervención va a ser entre los 10.000 más o menos y los 15.000 kilómetros. Esto obviamente dependiendo de los factores con los que se transporta, el entorno operativo y por supuesto digamos pues como el presupuesto que se tiene disponible en la operación, que ya también vamos a hablar de eso, y digamos que es fundamental adaptar ese plan de mantenimiento a las necesidades particulares de cada operación, considerando factores digamos como puede ser el uso del vehículo, por ejemplo, el contexto como operacional que es el que estamos hablando y esos recursos o ese presupuesto directamente como lo mencionaba. Entonces vamos a poder definir con lo anterior un presupuesto, que este va a ser fundamental para llevar a cabo un análisis a profundidad de todos los activos. Entonces digamos, vamos a hacer un análisis para generar ese presupuesto, un análisis exhaustivo de qué vehículos o qué activos requieren una atención con prioridad, ¿cierto? Porque nos vamos a encontrar en el momento, a menos de que todos nuestros vehículos sean comprados exactamente el mismo día y estén todos con kilometraje cero o distancia cero, todos van a estar, digamos, a la par, pero nos vamos a encontrar hoy en la realidad que todos nuestros vehículos van a tener una diferencia, sea de operación, de ruta, de tipo de carga, de marca de vehículo, X o Y motivo, ¿cierto? Entonces eso nos va a ayudar a determinar el verdadero costo financiero de la flota vehicular, que puede resultar, digamos, un desafío considerable, porque esto puede implicar, no sé, recopilar todos los datos de inversión necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo y la optimización general pues como de los vehículos, ¿cierto? Y uno de los factores cruciales que incluyen en este costo, digamos que puede ser el desgaste por kilómetro de cada vehículo para vehículos medidos en kilómetros, ¿cierto? Digámoslo mejor distancia, porque puede haber vehículos diferentes. Y este desgaste tiene un impacto directo con el tipo y la frecuencia de mantenimiento que debe recibir cada unidad. Entonces digamos que va enfocado en su importancia crítica según lo que hayamos analizado previamente, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar también con algo que se llama el historial. El historial de los mantenimientos preventivos es crucial. Para definir el plan de mantenimiento preventivo tenemos que analizar la reparación e intervenciones anteriores y eso no se puede, digamos, como dejar de lado, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica examinar la suma total de los mantenimientos anteriores, donde se incluya detalles como la forma en que se llevaron a cabo, las fechas en que se realizaron, quiénes fueron los responsables y de pronto también los repuestos utilizados para saber qué intervenciones tuvieron una modificación y no un ajuste. Y en caso de que no exista un historial de mantenimiento preventivo previo, ¿qué podemos hacer? Nos va a tocar comenzar desde cero, esto con la intención de poder establecer un punto de partida sólido y poder garantizar
digamos, un seguimiento adecuado a partir del punto cero en que estamos iniciando, ¿cierto? Y allí vamos a poder iniciar entonces a desarrollar una estrategia de mantenimiento, que es el siguiente ítem. Y esa estrategia de mantenimiento va a ir ligada también a, ¿qué? A los costos, ya que no existe una solución de mantenimiento única para ninguna flota ni para ningún vehículo. Todas, absolutamente todas van a tener alguna variación, ¿cierto? Entonces, para la mayoría de operaciones, una mezcla de mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo, digamos que es la clave para mantener los activos funcionando sin problema y poder así maximizar el tiempo de actividad, ¿cierto? Entonces, el mantenimiento predictivo contrarresta las desventajas del mantenimiento preventivo. Digamos que esto significa que las dos estrategias no pueden trabajar no se puede decir que no pueden trabajar en armonía, ¿cierto? Porque si se está interesado en probar una estrategia de mantenimiento predictivo, debemos empezar por aprobar ese enfoque en algunos activos de la mano con los preventivos y hacer una prueba de mantenimiento que mantenga los costos iniciales bajos y obviamente que nos permita probar el valor del mantenimiento predictivo antes de ampliar el enfoque de todos los activos, ¿cierto? Ya directamente para ejecutar todo el tema de los mantenimientos que había mencionado. Y esto va a ir ligado directamente, esa estrategia, a unas técnicas. Entonces esto nos va a llevar a la selección de técnicas de mantenimiento, digamos, donde se podrá decidir qué técnicas se van a utilizar para cada componente, para cada vehículo, para cada activo y según cada especialidad. Y esto puede incluir inspecciones visuales, pruebas de rendimiento, ajustes, lubricación, de pronto también reemplazo de piezas en caso de ser necesario y demás ítems que podamos tener allí presentes. Y se debe considerar la disponibilidad de recursos como personal capacitado, que es bien importante en diferentes especialidades, como por ejemplo vamos a desglosarlos en algunos, vamos a hablar de, no sé, mecánicos principales de todo el tema de suspensión, motor, frenos y todo esto, soldadores, temas de instrumentación, todo lo que tiene que ver con electricidad, temas también de mantenimiento legal donde se requiera y de pronto una limpieza técnica que también puede estar allí incluida, ¿cierto? Y también se debe tener en cuenta las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de manera efectiva, porque estos van a ser pues como los medios por los cuales vamos a lograr ese enfoque. Y finalmente se deben definir las duraciones o los tiempos de cada actividad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir gestionar los permisos necesarios según el riesgo de lo que se vaya a ejecutar también y poder analizar cómo se va a comportar la disponibilidad de nuestra operación. Lo anterior, digamos que debe ser tenido en cuenta si es taller propio o subcontratación, que en este caso, como lo mencionaba ahorita, puede ser proveedor o puede ser tipo in-house. Y esto nos va a ayudar a determinar si es necesario adquirir herramientas para realizar capacitaciones de personal, analizar las especialidades de cada técnico o si por el contrario se debe hacer un análisis del proveedor que nos va a prestar el servicio, y eso con el fin de hacer una evaluación de costos que nos pueda ofrecer y los tiempos de duración que va a tardar también ejecutándolo, ¿cierto? Lo que al final terminaría siendo como un tipo de auditoría para estar seguros de quién va a ejecutar los servicios, ya sea que sea realmente un personal idóneo, ya sea propio o sea un personal tercero. ¿Listo? Y esto nos va a llevar directamente a realizar un inventario de activos que va a ser crucial. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar un mantenimiento efectivo de todos los activos que requieren una atención previa, como lo mencionaba pues hace un momento. Y eso implica documentar y registrar cada uno de los activos en la flota de manera detallada, con la clasificación por tipo, con los detalles de pronto específicos, podemos hablar, no sé, de consideraciones operativas, de registros y kilometrajes o distancias recorridas en el estado actual, clasificación por sistemas y subsistemas, de pronto identificación de los equipos imaginarios que está presentando criticidad o que se deben ser intervenidos lo antes posible. ¿Y esto con qué? Con el fin de poder definir el kilometraje, distancia o frecuencia con que se va a programar el mantenimiento de cada vehículo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta su antigüedad, el uso al que se somete o el tipo de transporte y el entorno operativo, vamos a poder gestionar y definirlo. Pero para establecer la periodicidad del mantenimiento programado, digamos que es crucial todo el tema de manuales. Entonces vamos a identificar cuál es el manual del propietario, dónde se especifican los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante y los servicios correspondientes que deben realizarse según las sugerencias de quien lo fabricó, pues porque para eso tienen pues como toda esa área de estudio de cómo van a fabricar los vehículos y qué se requiere en cada uno de ellos, ¿cierto?
Nos vamos a encontrar también entonces con la documentación legal para el mantenimiento y seguimiento, no sé, a las recomendaciones de ese fabricante y que van a ir ligadas a qué, a la planeación, por ejemplo, y la programación. Entonces esto se basa en crear un cronograma de tareas de mantenimiento. Un aspecto clave del mantenimiento preventivo, digamos que es la planificación y la programación, ¿cierto? Como lo mencionaba ahorita. Entonces esto implica la creación de un calendario que establezca cuándo se deben realizar las tareas de mantenimiento y quién es el responsable de llevarlas a cabo. Entonces, por supuesto, vamos a hablar de que un software de gestión de flotas puede ser una herramienta valiosa para facilitar ese proceso al programar automáticamente recordatorios, al poder hacer seguimientos de mantenimiento, al poder ver tipos, no sé, de pronto de alertas o de reportes que se estén ejecutando, y esto va a facilitar los procedimientos específicos, ¿cierto? Entonces, cuando se facilitan los procedimientos específicos, vamos a poder definir y programar los procesos necesarios para que cada rol lo interprete y cumpla con su función a cabalidad, ¿cierto? Entonces, mediante las inspecciones regulares para identificar posibles fallas, vamos a poder realizar una programación detallada basada. Menciono mucho kilometraje, pero también va a ser en distancia o en horas para esos vehículos medidos, pues como en horas operativas, ¿cierto? Y así poder llevar un registro documental para rastrear el historial de mantenimiento. Entonces, al poder documentar el plan de mantenimiento que se podrá donde se puedan asignar, digámoslo así, esas tareas, los responsables y la frecuencia con que se van a ejecutar, los recursos utilizados también hay que tenerlo en cuenta, vamos a lograr tener, digamos, la trazabilidad para los vehículos, de cara, no sé, a identificar de pronto tendencias a partir de indicadores y poder lograr también ir almacenando esa hoja de vida de los vehículos, que si la teníamos anteriormente la vamos a ir llenando con más datos, o si nos tocó a partir desde cero, poder documentar toda esa historia a partir del momento en que iniciamos, ¿cierto? Entonces, digamos que uno de los pilares para el programa de mantenimiento preventivo, para que este sea exitoso, es la capacitación también a lo personal. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a poder asegurar que el personal encargado está capacitado para llevar a cabo todo mantenimiento que se le indique y que le corresponda ejecutar, ¿cierto? Además de eso, nos vamos a poder asegurar también de que estén familiarizados con los procesos de mantenimiento específicos y las mejores prácticas para cada componente. Por eso, digamos que se debe proporcionar formación continua para ir actualizando el conocimiento del personal sobre nuevas técnicas y tecnologías de mantenimiento, pues como implementar, ¿cierto? Y buscar apoyo de un equipo con experiencia en software de mantenimiento para el tema de documentaciones, de registros, de monitoreo, de pronto de controles y ayuda a autorizar los procesos. Todo eso va a ser crucial porque va a ser el acompañamiento que inicialmente va a ser una inversión, pero que a largo plazo va a ser un ahorro de costos para nuestra operación, y obviamente se va a ver reflejado en la disponibilidad. Entonces, el uso de aplicaciones, en este caso vamos a hablar como Cloudfleet, por ejemplo, nos va a ayudar a recopilar, por ejemplo, información, generar sugerencias de productos, de pronto servicios que requiere cada vehículo de la flota, hace que tenga de pronto un mejor control, de hacer mejor que el control, digamos, como de la operación o del mantenimiento en cada flota, ¿cierto? Y sumado a esto, digamos que es importante contar con un equipo de expertos en la administración de flota, como se los mencionaba, aparte del tema del software, que maneje los procesos, que tenga claros los objetivos. Esto hará más sencillo de pronto seguir el plan de mantenimiento y alcanzar obviamente esos KPI y demás indicadores que nos planteamos como uno de los objetivos, ¿cierto? Y además es necesario una plataforma especial con la que se puedan programar tareas de mantenimiento, como lo mencionaba, monitorear los sensores de equipo en funcionamiento, evaluar el coste del ciclo de vida de los activos, porque también nos vamos a encontrar que en determinado punto nuestros vehículos dejan de ser productivos y es más el dinero que nos extraen que el que nos ingresan. Entonces eso también pues vamos a poder llevarlo allí como a cabo con esos análisis, en comparación con metodologías manuales. Digamos que resulta ser como más efectivo en cuanto al ahorro de costos, al ahorro de tiempo, al tiempo de capacidad de detección de problemas y de solucionarlos también. Entonces el software también hace que sea más sencillo para los operadores de una flota informar sobre posibles problemas evidenciados, enviar los reportes requeridos, por ejemplo, o evidenciar posibles fallas para una intervención temprana, como inspecciones básicas, de pronto antes, durante o después de operar un vehículo. Y esto nos va a ayudar también con la recopilación de datos automatizada, que pueda reducir esa probabilidad de error humano, ¿cierto? Lo que aumenta la precisión y la eficiencia general de nuestra flota. Digamos que entonces allí podemos finalmente promover la cultura organizacional
que valore la digitalización y el uso de tecnologías, que es bien importante, y que estemos a la vanguardia a hoy en día, como se ha estado generando el entorno en cuanto al mantenimiento. Y por eso es importante también capacitar a nuestro personal del uso de herramientas digitales y la adopción de pronto de nuevas tecnologías del día a día, que de pronto no digamos como no, es que mis colaboradores conductores se quedaron en el pasado, entonces ellos no van a entrar a la vanguardia. Creo que es bien importante que podamos decir, por medio de capacitaciones y por medio de asesorías y acompañamientos, todos estamos migrando a lo que el entorno nos está llevando para llevar un mejor control, ¿cierto? Entonces, como ejemplo puntual, podríamos considerar un ejemplo puntual, el consumo de combustible. Entonces, a través de este vamos a poder monitorear, por ejemplo, el rendimiento con los cargas de combustible y con las distancias recorridas. Y vamos a poder identificar los cambios repentinos en el consumo que pueden indicar, por ejemplo, problemas mecánicos, necesidad de ajustes, o incluso determinar cuáles conductores o cuáles colaboradores están teniendo pues como mayor afectación en cuanto a esos rendimientos, ¿cierto? Y hablando puntualmente del combustible, pero vamos a tener muchos otros indicadores. Todo lo anterior, digamos, que nos lleva a poder analizar los resultados, y es recomendable evaluar los efectos positivos y negativos que ha tenido sobre, no sé, el funcionamiento de la flota, y realizar los ajustes pertinentes al mismo. De esto ayudar a identificar tendencias, áreas de mejora y de pronto oportunidades y optimización en el plan, que va a poder ser cada vez más eficiente y rentable. Y también es recomendable realizar ajustes y mejoras continuas en el programa de mantenimiento, porque digamos que es fundamental para aumentar la eficiencia y la reducción de los costos. Esto a largo plazo se va a ver reflejado pues como coloquialmente, como lo decimos, en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, esa optimización del plan de mantenimiento preventivo a través de los KPI que vamos a ir monitoreando, podemos ir de cierto punto realizando una, no sé, una reingeniería en caso tal de que el plan lo requiera, ¿cierto? Porque a medida que vamos diligenciando información y llevando registros, vamos a poder hacer una reingeniería pues como de toda esa información. Entonces, digamos que es bien importante todo ese tema de análisis, de indicadores, de monitoreo, y esto es bien importante para poder llegar también a contribuir al crecimiento y al éxito de la organización, que también va ligado de algo de un tema de parámetros. ¿Tienes algo por agregar de pronto, Jonathan, en este campo? ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? Claro, Camilo. Y antes de continuar, quiero recordarle a los asistentes que tenemos habilitada la opción de preguntas y respuestas. Por si tienen alguna duda, por medio de esta función la pueden plasmar. Entonces, Camilo, sí, es muy importante conocer, es muy importante identificar cuáles son esos parámetros principales que nos van a ayudar a poder realizar un buen plan de mantenimiento, como por ejemplo identificar cuál es el tiempo adecuado para un ciclo de lubricación para mi flota, al igual que la revisión de frenos, llantas, direcciones y demás parámetros como lo estamos viendo aquí en el listado. Entonces, una vez que definimos y tenemos el conocimiento de estos parámetros, ya vamos a poder analizar, ya vamos a poder identificar cuál es la manera o cuál es la estrategia o la técnica y las frecuencias necesarias para implementar. ¿Basados en qué? En la configuración de nuestra flota. Y vamos a tener en cuenta también esos equipos más críticos, porque para estos el plan de mantenimiento va a variar. No es lo mismo configurar un plan de mantenimiento para una flota de 0 kilómetros que para una flota que ya tiene, no sé, 1.000.000 de kilómetros. Entonces, con esos parámetros vamos a tener que empezar a jugar a ver cómo vamos a configurar nuestro plan. Entonces, basado en esto, también tenemos que planificar cuál va a ser esa estrategia de costos. Y la estrategia de costos quiere decir que si ya tenemos un cronograma identificado, con un presupuesto establecido, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Contaremos con un taller propio, como lo está diciendo mi compañero ahora, o vamos a contar o vamos a enviar nuestros vehículos al concesionario o con un taller experto? Entonces, hacer ese análisis antes de configurar nuestro plan nos va a ayudar a no incurrir en gastos innecesarios, ¿sí? Por temas de tiempos, por falta de experiencia, ¿sí? Entonces, haciendo ese análisis nos va a ayudar bastante. También es importante poder involucrar la mayor cantidad de recursos humanos en pro del plan de mantenimiento. Ahora, esto no quiere decir que debemos aumentar la contratación de personal, no. Lo que quiere decir es que tenemos que optimizar el personal actual, como por ejemplo los conductores.
Si con los conductores fomentamos prácticas de buena conducción, por medio de capacitaciones, pues vamos a lograr que los conductores desde ese día a día nos ayuden a mantener los equipos en buen estado. Por ende, la flota va a trabajar con mucha mejor productividad. También, si logramos que esos conductores conozcan el plan de mantenimiento y puedan sentirse parte de este, pues vamos a tener la posibilidad de que estén pendientes de cada mantenimiento a realizar y que todo lo que se ejecute se realice basado y acorde a las necesidades puntuales. Es decir, que esos conductores pues van a ser parte de un plan de auditorías que tenemos que generar. Y esto es algo que es muy, muy importante, que tenemos que tener presente, realizar esas auditorías constantes al plan de mantenimiento, porque de esta forma vamos a poder detectar el avance y el cumplimiento de los objetivos, pero también vamos a identificar esas falencias o esas oportunidades de mejoras, que si no realizamos este tipo de gestión, este tipo de auditorías, pues seguramente no vamos a poder actuar a tiempo, no vamos a lograr cumplir con los objetivos trazados y no vamos a lograr mejorar esos puntos grises que se van detectando. Entonces, todo esto va con el fin de que nuestro plan de mantenimiento sea exitoso y que perdure en el tiempo, que no sea algo fugaz. Y para lograr también esto, pues es muy importante la creación de esos manuales de procedimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que ese personal nuevo que va a ir ingresando conozca cómo funciona y cómo se gestiona y cómo se configuró ese plan de mantenimiento desde cero, para que con el paso del tiempo no se pierdan funciones que son importantes para esta trazabilidad. Entonces, también es importante estar en constante actualización y capacitación de los conceptos básicos de mantenimiento. Estar constantemente reinventando o volviendo a tener presente esos conceptos que inicialmente se nos pueden perder, por ejemplo, lo que es un mantenimiento predictivo, un correctivo, pues vamos a poder volver a revisar puntualmente cómo lo vamos a implementar en nuestro plan. Entonces, por esto, en la siguiente diapositiva, queremos presentarles también unas sugerencias o unas recomendaciones de tipos de planes de mantenimiento basado en tipos de operaciones, como por ejemplo tenemos la operación de transporte de pasajeros, tanto regional como interurbano, transporte de carga. Tenemos también en la siguiente diapositiva, por ejemplo, los tipos de operación para grúas, para los rentadores de vehículos, para las ambulancias y también para bomberos, transporte de gas, transporte de valores, maquinaria amarilla y equipos estacionarios. Entonces, la idea es que al correo de cada uno de ustedes estaremos enviando una copia de este video, de este webinar, y vamos a enviar también la presentación para que de mano de sus aliados y todo el equipo encargado del área de mantenimiento pues puedan realizar un análisis profundo del plan actual que tienen ustedes y comparar o verificar estas recomendaciones para que puedan implementar de mejor manera. Y así una vez se tenga la información anterior y se tiene definido el plan de mantenimiento, pues se pueda llevar a cabo por herramientas digitales como lo es con Cloud. Entonces, Camilo, ahí sí te invito a que empecemos a hablar ahora sí de cómo en Cloudfleet pues vamos a lograr esta gestión. Claro que sí, Jonathan, excelente. Listo, vamos a ver rápidamente, porque el tiempo apremia, y es que en Cloudfleet nos vamos a poder encontrar para evaluar o para gestionar directamente ese plan de mantenimiento preventivo y aprender cómo crearlo. Nos vamos a encontrar con algo que debemos ejecutar inicialmente antes de asociarlo a lo que llamamos las órdenes de trabajo o a las manos de obra que se ejecutan en el taller, ¿cierto? Entonces vamos a tener primero nuestros trabajos, que sería ese maestro de trabajos que ya tenemos identificados, que se están ejecutando, y los vamos a poder encontrar de dos formas, es decir, crear, de dos formas, con o sin periodicidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar trabajos que no requieren una periodicidad, sino simplemente los vamos a ejecutar únicamente cuando el vehículo lo requiera o la intervención lo amerite, ¿cierto? Nos vamos a encontrar otro trabajo que es con periodicidad y es un mismo trabajo que al momento de ejecutarlo el sistema va a tener definida una periodicidad previa que nosotros le vamos a asignar para que él mismo me pueda alertar cuando estoy próximamente a la necesidad de ejecutarlo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar también con tipo de rutinas, que en este caso lo vamos a llamar rutinas tipo normal, y es
ese paquete de trabajos, es decir, todos esos trabajos que no tienen una periodicidad, sino que son independientes y los vamos a incluir en rutinas donde vamos a poder decir, por ejemplo, vamos a hablar de dos tipos, también con periodicidad o sin periodicidad. Entonces vamos a hablar que, por ejemplo, con periodicidad tenemos un cambio de aceite. Entonces tenemos el cambio del líquido de aceite, tenemos el cambio del filtro, por ejemplo, de aceite, el cambio de filtro de aire y el cambio, no sé, de pronto del filtro de aire del habitáculo, ¿cierto? Del aire acondicionado. Entonces este sería una rutina con periodicidad porque decimos que, no sé, cada 7.000, cada 10.000, cada 15.000 kilómetros, a partir de su ejecución, debo volverla a ejecutar. Esa sería una rutina con periodicidad. Y tenemos también la rutina sin periodicidad. ¿Por qué? Porque resulta que, y digamos que este ejemplo siempre me ha gustado pues como mencionarlo, y es, por ejemplo, una reparación de motor. Resulta que mi reparación de motor no tiene una periodicidad porque yo no sé cada cuánto se me va, digamos, a lo que llamamos coloquialmente a motorear o a fallar el motor. Pero yo ya tengo definido cuáles son los trabajos que requiero en una reparación de motor. Temas de casquetería, temas de pronto de bielas, temas de cilindros o de los pistones mismos, de los anillos, de las camisas, todo lo que vaya a relacionar en esa reparación. Entonces voy a crear una rutina sin periodicidad, pero que sé que al momento de asociarla a una reparación de motor me va a traer el número de trabajos que yo ya tengo definidos, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos los dos tipos de trabajo, los dos tipos de rutina tipo normal. Y vamos a crear otras rutinas tipo secuencial, que en este caso voy a hablar, por ejemplo, del cambio de aceite. Entonces voy a poner la del cambio de aceite, la voy a poner acá de primera. Y creé otra que se llama algo relacionado con suspensión, temas de suspensión. Entonces voy a poner todo lo que tenga que ver con bujes pasadores, con, no sé, de pronto con las bieletas, de pronto si son de bombonas, de pronto pues según la necesidad, pero voy a hacer una total de suspensión, ¿cierto? De pasadores, de bujes. Y voy a decir que pasados, que esto lo estoy realizando, por ejemplo, cada 15.000 kilómetros. Pero que entre ellos voy a realizar una de suspensión y a los siguientes 5.000, por ejemplo, una de frenos. Si es de zapatas, si es de bandas, si es de campanas, si es de discos, pues si son frenos de discos, si es con temas de guayas, si es con temas de hidráulico. Entonces voy a crear otra rutina aquí que sea temas de frenos. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que voy a realizar un cambio de aceite cada 15.000 kilómetros, pero que entre ellos internamente cada 5.000 voy a realizar otros mantenimientos, suspensión y frenos, y que de esta forma voy a hacer un plan de mantenimiento que abarque todo mi vehículo, lo que llamamos bumper a bumper, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Cloudfleet, que tenemos tres tipos de realizar esas rutinas. Entonces, esas rutinas las podemos hacer lineal, que quiere decir, por ejemplo, que voy a ejecutar mi primera rutina, me va a alertar a los 5.000 kilómetros una segunda rutina y a los 7.500 me va a alertar una tercera. Lo que quiere decir, como es lineal, que en esta finaliza y ya no me va a alertar una siguiente porque ya ejecuté ese plan que quería ejecutar. Por ejemplo, cuando un vehículo está recién salido de concesionario hasta el momento en que finaliza su garantía. Nos vamos a encontrar otra que sería la que llamamos cíclica, que sería esta. Entonces en la cíclica nos vamos a encontrar, como se los mencionaba anteriormente, el tema del cambio del aceite, pasa al tema de todo el área de suspensión y finaliza con el de frenos, con el área de frenos, que una vez ejecutado nuevamente me va a alertar el cambio de aceite, y así sucesivamente se va a ir en un ciclo indicándome que ese plan de mantenimiento lo debo ejecutar una y otra vez según la periodicidad que yo le asigne. Y nos vamos a encontrar una tercera opción, que sería saltar de una rutina, saltar de una secuencia a otra. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, lo que les indicaba ahorita, el vehículo sale de donde el fabricante, yo lo adquiero desde los 0 kilómetros y él me dice, listo, para que te cumpla el tema de la garantía, para que te abarque el tema de la garantía, yo te voy a exigir realizar unos mantenimientos conmigo, digamos preventivos, para evitar esas fallas y para las revisiones. Entonces yo voy a indicar aquí que tengo esas 3 rutinas, o 4 o 5, aquí hacemos el ejemplo con 3, pero vamos entonces a identificar esas 3 rutinas que serían lineales y que una vez finalizada, sin necesidad de tener que ir al sistema a hacer alguna actualización, me va posiblemente a continuar con esta serie que sería la cíclica. Entonces hacemos la lineal, que me salte a una siguiente secuencia y que en esta secuencia se vuelva cíclica, que ya es el mantenimiento que yo lo voy a hacer internamente a mis vehículos y de los cuales yo ya tengo un plan definido fuera del tema de la garantía. Listo. Perfecto. Entonces digamos que entonces esto es como la información básica en cuanto a esa asignación que podemos encontrarnos en Cloudfleet, ya para que mi compañero pues nos asesore también un poco con respecto a lo que continúa.
Antes de continuar con lo siguiente, que son esas consultas, esos indicadores que podemos gestionar, queríamos como traer esta frase. Nos pareció muy importante para que ustedes la pongan en práctica y que que se forme, sea parte como de ese ADN de cada empresa, y es que se trata de cuidar tu flota para que ella te cuide a ti. Entonces, esto lo podemos llevar directamente desde, por ejemplo, un conductor. Si el conductor cuida el vehículo, pues es un vehículo que va a ser mucho más seguro. Si el personal administrativo se encarga de ejecutar un buen plan de mantenimiento, pues va a tener unas funciones mucho más fáciles de ejecutar y no va a tener un problema en el día a día de que te estén llamando, ¿sí?, a decirle que hay un vehículo con problemas, que no va a faltar, pero que lo podemos disminuir. Entonces, esta frase es muy importante como para que la tengan en el ADN. Ahora, vamos a hablar de lo que son las consultas y de cómo vamos a poder estar constantemente monitoreando este plan de mantenimiento. Si bien en Cloudflare tenemos muchas consultas por esto, por temas de tiempo, pues vamos a hablar como de las principales. Voy a compartir entonces mi pantalla, Camilo, colabores ahí. Un segundo. Dale. Listo. En este caso vamos a hablar de cómo saber cómo al día de hoy estoy manejando o estoy llevando ese plan de mantenimiento. Entonces, una de las principales es saber esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la consulta de programaciones de mantenimiento de las diferentes formas, dando clic en el icono de las alertas, y en la opción de consulta avanzada vamos a poder indicar en un lapso de tiempo de fecha de ejecutar. Por ejemplo, le voy a indicar en este caso que desde el 1 de enero hasta el día de hoy quiero conocer todos los trabajos que se hayan programados y que hayan sido ejecutados sí o que hayan sido ejecutados no. En este caso lo dejo en blanco, le doy a aplicar y ya el sistema me va a traer la información detallada por cada uno de los vehículos que se ha ejecutado y que no. Pero si venimos a la opción de gráfica, vamos a encontrar una información muy importante. De esta forma yo voy a poder ver de forma más estadística cuántas fueron el total de programaciones en ese lapso de tiempo. En este caso, 1361. Pero de esas 1361, podemos ver que el porcentaje de ejecución fue del 86.9%, es decir, realizamos una ejecución de 1183 trabajos versus los no ejecutados, que fue del 13%. ¿Qué podemos observar? Que efectivamente estamos haciendo una buena gestión, que lo que estamos programando lo estamos cumpliendo, pero que tenemos algo por mejorar. Y es este punto donde tenemos que entrar a hacer énfasis, que este porcentaje de lo no ejecutado cada vez sea menor. Listo, ahora en la siguiente gráfica, en la siguiente información, ya vamos a hablar de eso que sí ejecutamos, cómo lo ejecutamos. Dejamos que pasara el tiempo luego de la alerta que nos generó el sistema, es decir, lo hicimos a tiempo o lo hicimos a desatiempo. Acá también importante entrar a analizar, ok, estamos realizando los mantenimientos, aunque los estamos cumpliendo pasado un kilometraje. Es lo ideal, que se haga cercano o que se haga justamente en el momento necesario para que la flota pues, tenga un mejor rendimiento. Entonces, esta consulta ya sabemos que es muy buena para poder analizar cómo se está ejecutando al día de hoy. Otra de las consultas importantes que tenemos es la consulta de tiempos de mantenimiento. Aquí en consulta de mantenimiento, buscamos la que se llama tiempos de mantenimiento. Vamos a seleccionar por un periodo de tiempo, ya sea el mes presente hasta el día actual, los últimos 3 meses, 6, 12 o un rango de fechas. Podemos indicar a qué tipo de vehículos y al darle clic en el botón de buscar, el sistema nos va a arrojar la siguiente información. La primera es la distancia media entre fallas. ¿Qué quiere decir esto? El sistema va a tomar las órdenes de trabajo, y aquí es muy importante, esas órdenes de trabajo que fueron identificadas que es una falla, ya el sistema va a hacer un análisis dependiendo de cómo realice la consulta, si fue por un solo tipo o por toda la flota, y va a decir, ok, en el mes de enero, por ejemplo, entre una falla reportada en la orden de trabajo para un vehículo de los seleccionados en la tipología versus una segunda falla, hay un total de 12.000 kilómetros para toda la flota, ¿sí? Versus en febrero, que aumentó a 28.000 y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que analizar acá? Que este valor siempre esté en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque al aumentar esa distancia entre fallas, estamos indicando que las fallas están siendo cada vez menores. Es decir, nuestros vehículos pasan mucho más tiempo
en operación que entre fallas. Acá es importante ese análisis, que este número cada vez sea mayor y que cuando sea menor, entrar a identificar qué pasó, que no estamos ejecutando correctamente. Ahora, la otra consulta la tenemos acá mismo, y es el tiempo promedio para reparar. Acá algo importante, vamos aquí a actualizar la consulta, acá algo importante, tiempo promedio, es analizar que es un comportamiento contrario a la gráfica anterior. Y estamos indicando que cuánto es el tiempo que me estoy demorando en corregir una falla. Por ende, ese tiempo, lo ideal es que sea cercano a cero. Mientras menos tiempo en cada mes me esté reportando, pues quiere decir que el vehículo permaneció menos tiempo en el taller en pro de solucionar la falla. Aquí, por ejemplo, en marzo, vemos que fueron 92 horas, es decir, el total de mis vehículos permanecieron 92 horas en pro de reparar esas fallas. Esta información la podemos ver agrupantes por los tipos de vehículos o directamente en la parte inferior por cada uno de los tipos de vehículos o por todos los vehículos. Otra de las consultas importantes que tenemos para analizar es la disponibilidad por tipo por mantenimiento. Y vamos a analizar, basado en una configuración del vehículo, cuánto tiempo de lo configurado de las horas de trabajo el vehículo estuvo ocupado en mantenimiento, y esto me va a dar ese porcentaje de disponibilidad. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica estamos observando el porcentaje o la disponibilidad de mis tipos de vehículos, tanto en mis camiones de 4.5 y de mis tractomulas, está disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Está pasando mucho tiempo en el taller. Los mantenimientos que estoy ejecutando, los estoy ejecutando dentro del horario laboral. Entrar a analizar esta parte es muy importante y saber que estoy afectando esa productividad de la empresa. Entonces ya hacer programas de mantenimiento por fuera del horario, ¿sí? O generar un tipo de programación para poder suplir esa necesidad y que no se siga viendo afectado como tal la disponibilidad. Esta consulta de disponibilidad también la vamos a tener directamente acá en el dashboard inicial. Vamos a ver en comparación del mes anterior versus el mes actual, cómo se está comportando, por ejemplo, acá con los camiones, el mes, en este caso de marzo versus abril, cómo se están comportando. Dentro de este dashboard de mantenimiento, vamos a tener también dos consultas muy importantes. Y rápidamente, porque ya veo que ya nos excedimos un poco del tiempo, rápidamente, aquí vamos a poder observar costo por tipo de mantenimiento, la cantidad en enero de cuánto estamos invirtiendo en mantenimiento preventivo versus el correctivo, y también por cantidad de tipos de mantenimiento, cuántos trabajos han sido, de tipo preventivo versus cuánto correctivo. ¿Qué es lo ideal en estas dos? Que el preventivo sea un valor mayor que el correctivo. ¿Listo? Es como una de las finalidades. Ahora, por último, una de las consultas que si tenemos y si estamos ejecutando el módulo de taller interno, muy importante también para analizar, es el tiempo muerto de taller interno, ¿sí? En esta parte, seleccionando un tipo de motivo que son configurados por ustedes, pero una de las sugerencias es, por ejemplo, tiempo perdido por espera de repuesto. Vamos a saber en ese lapso de tiempo que podamos consultar cuánto tiempo hemos estado perdiendo, están inoperativos mis vehículos porque no hice una buena gestión en la consecución de los repuestos. Es importante también aquí analizar esta parte. Entonces, Camilo, no sé, el tiempo es muy corto. Quizás crees que nos dé tiempo para hablar o dar respuesta a una o dos preguntitas. Pues ven, a mí me parece que realizaron un par de preguntas bien importantes, y dame un segundo, sé que ya el tiempo apremia y que estamos sobre la hora, pero me parece bien importante tocar aquí un par, y es cómo sé si mis rutinas tienen trabajos con periodicidad independiente, que era lo que yo les mencionaba ahorita, que es importante no tener trabajos con periodicidad independiente en una rutina que también tenga una periodicidad para no generar de pronto ese error en el sistema de que él no sepa qué alertar, si la rutina completa o el trabajo de forma independiente. Ok, comprendo. Listo, entonces, una de las formas fáciles. Vamos inicialmente a venir a trabajos, ¿sí? En el maestro de trabajos tenemos la forma de buscar por trabajos que tengan periodicidad. Clic en buscar y nos va a enlistar. Vamos a copiar uno de estos y vamos a abrir una nueva pestaña desde la pestaña de rutinas de mantenimiento. Acá también vamos a tener la oportunidad de identificar o de buscar las rutinas que contienen un trabajo. ¿Cuál? En este caso, el que tiene la periodicidad, que es ajustar aceite de cajas de velocidades. Clic en buscar y aquí ya vamos a ver, por ejemplo,
En este caso estamos viendo que ese trabajo, ajustar caja de velocidad, está incluido en estas 3 rutinas. 2 rutinas normales que no tienen periodicidad, pues aquí no habría como un inconveniente, pero sí lo vamos a tener acá en esta secuencial. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Analizar este trabajo, su periodicidad, y dándole clic en el icono de definir periodicidad, a qué tipo de vehículos o cómo está configurada. En este caso la tenemos por línea. Chevrolet NPR 4.5. Si esta configuración es la misma de la rutina secuencial, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Qué se sugiere? Que si lo vas a manejar por rutinas, no manejes la periodicidad por trabajo individual para que no se generen ese tipo de incidentes. Excelente. La otra Listo. pregunta, pues si nos da tiempo. Nos da tiempecito ahí en un momentico, listo. Entonces nos preguntan también, y esto es bien importante, si un mantenimiento no se pudo ejecutar porque el vehículo estaba en carretera o de algún motivo de fuerza mayor, ¿cómo se puede reprogramar, la alerta que se genera en el sistema? Ok. Bueno, vamos, para esto, vamos a ir directamente a la consulta de programaciones de mantenimiento. Desde aquí es donde vamos a partir con esta respuesta y es con las alertas vencidas o las próximas. Todo lo que ya tenemos como tal alertado. Si por algún motivo de fuerza mayor, por ejemplo, no vamos a poder ejecutar ese tipo de configuración, desde el botón de más acciones de cada una de las alertas, yo voy a poder modificarla y decirle que no la voy a ejecutar para el día de la fecha calculada o la fecha programada, que tenemos 2 tipos de fechas, o para un kilometraje posterior. Ejemplo, me reportaron o tengo que hacerle el cambio de aceite para el miércoles, pero no quiero parar y el vehículo está en viaje, entonces lo voy a hacer el sábado. Ok, simplemente modifico la fecha, le doy modificar y ya esto va a hacer que la alerta visual no se va a ver más en esta parte inicial. Por ejemplo, ya no tenemos 34, sino que tendríamos 33. Pero el envío del correo electrónico ya no se repite. Eso sí hay que tenerlo presente, de que tendrías que volver a reenviar ya de forma manual ese correo. ¿Que ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente, antes de que demos por finalizada, desde el botón también de más acciones, vamos a poder reenviar la alerta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, se modifica y ya visualmente el sistema sí nos genera la alerta. Excelente. Bueno, Camilo, voy a dejar de compartir para que hablemos rápidamente de los canales de soporte. ¿Te parece? Listo, claro que sí. Bueno, entonces recordarles a ustedes, bien importante que tenemos esa línea de soporte, esa interacción con nuestros asesores del área de soporte especializados pues, en temas de mantenimiento y del sistema, y es un chat de soporte en línea. Vamos a tener también videos de entrenamiento que los vamos a encontrar acá como la imagen nos lo indica, documentación que es tipo manual, es decir, texto acompañado de imágenes para complementar un poco ese tema de los videos. Vamos a poder generar también tickets en caso de solicitud de capacitaciones o de sugerencias de mejora, y vamos a tener un teléfono fijo para el área de soporte, recordando que esto es en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua, hora Colombia. ¿Listo? Perfecto, Camilo. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que esta información haya sido importante, que haya sido de mucha utilidad para ustedes y que podamos seguir de la mano trabajando en conjunto, valga la redundancia, en pro de aumentar esa productividad, de mejorar esa rentabilidad de cada una de sus empresas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo webinar o en alguna reunión quizás. Bueno, señores, Jonathan, gracias por el espacio, gracias a todos por haber estado. Tuvimos un buen volumen de asistentes, que eso es bien gratificante, y esperamos poder seguir aportando bastante día a día para el tema de las operaciones y de todo el tema de la productividad de las flotas. Listo, nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Hasta luego, muchas gracias.